Hola a todos, en este video vamos a aprender a calcular derivadas con Python. Bueno, para empezar vamos a utilizar una librería que ya se utilizó antes, que es SumPy, que nos va a permitir efectuar la derivación de las funciones en Python. Entonces vamos a seguir esta serie de reglas que tenemos definidas acá. Vamos a importar la librería SumPy, vamos a definir la variable que vamos a utilizar como un símbolo, vamos a definir una función que querramos derivar y vamos a emplear estas dos funciones que nos permiten derivar en Python, que es derivative o div, que pertenecen a SumPy. Entonces, en este caso yo estoy trabajando en un notebook que es de Colab, que lo pueden emplear, y el código de este notebook se los voy a dejar en la descripción del video. Bueno, entonces para empezar, nosotros vamos a importar la librería SumPy, la cual estamos dando un seudónimo de sp, import SumPy sp, le podemos poner cualquier otro nombre, y nosotros acá vamos a definir el símbolo que vamos a manejar, en este caso x, con el sp.symbol x le estamos asignando que x va a ser una variable de tipo simbólica para trabajar nuestras funciones. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este ejemplo 2, que es y igual a x al cuadrado. Entonces, para representar esta función, escribimos f de x, que es el nombre de una variable, le estamos asignando x, el doble asterisco es para representar el exponente en Python, y le estamos asignando el 2, que esto sería x al cuadrado. Esto ya es directamente con la ayuda de la librería SumPy. Entonces, para comenzar a derivar, nosotros utilizamos la función derivative, que es la primera opción para utilizar con Python. Asignamos una nueva variable que es dx igual a sp, que es la librería de SumPy, que sí o sí necesitamos utilizar para derivar, punto derivative, y como primer argumento, dentro de los paréntesis le vamos a mandar f de x, que es la función que nosotros hemos declarado. A continuación escribimos una coma y le ponemos x. ¿Por qué x? Porque esta va a ser la derivada respecto a la variable que queremos derivar. En este caso, nosotros queremos derivar respecto a x, por eso ponemos la variable x. Y siempre se le acompaña de un punto .doit, esta función, para que nos devuelva el resultado. Si nosotros le damos en correr, entonces nos devuelve este resultado de acá, que es la función original, que es x al cuadrado, y la función derivada, que es 2x. Esto es correcto. Si seguimos las reglas de los exponentes o las reglas de la cadena, es correcto. Bueno, la otra forma de derivar con Python es utilizando el método diff. Si nosotros declaramos, vamos a utilizar la misma función de acá, f de x, que es x al cuadrado, si nosotros ponemos dx igual a sp.diff, que nos sirve para derivar, igual como primer argumento mandamos la función f de x y como segundo le mandamos la variable respecto a la cual queremos derivar, que es x, obtenemos el siguiente resultado. Nuestra función original, que es x al cuadrado, la estamos imprimiendo acá, y nuestra función derivada, que es 2x. Por lo cual vemos que ambas funciones, como el derivative como el diff, nos devuelven el mismo resultado. Solo que el derivative es un poquito más extenso de escribir, ¿no? Porque tenemos que escribir derivative y aparte tenemos que utilizar el método .doit porque si no, no nos funciona. Mientras con el diff nos arroja directamente el resultado. Esto es para calcular una simple derivada. Ahora, nosotros cuando derivamos las funciones, tanto el diff como el derivative nos devuelve una función, pero que no está simplificada. Por ejemplo, acá, si nosotros definimos una función, utilizamos el derivative para derivar respecto a x y también el diff, podemos ver en los resultados que la derivada mediante derivative y la derivada mediante diff, que son las funciones, nos devuelven este extenso resultado. Pero nosotros podemos simplificar este resultado. ¿Cómo? A través de la función simplify, que igual pertenece a SumPy. Nosotros ponemos sp.simplify y le damos la función que acabamos de derivar. En este caso, dxder, le pusimos dxder a la función derivada mediante derivative y la función de xdiff derivada por diff, que son los dos métodos para derivar. Entonces aquí podemos ver el cambio. Nosotros vamos a imprimir esta simplificación que acabamos de efectuar y vemos que este resultado es la simplificación de este otro de acá arriba.
por lo cual podemos simplificar tanto funciones como derivadas, entre otros. Y bueno, para evaluar las funciones o derivadas, ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros obtenemos el resultado de una derivada después de efectuar el diff o el derivative, nosotros podemos evaluar utilizando lo que es el subs. Si nosotros escribimos a nuestro resultado de la derivada de x.subs, le damos a la variable que queremos reemplazar, en este caso x, por 1, aquí lo podemos ver. Tenemos la función original, que es esta, y acá tenemos lo que es la derivada, simplificada, ¿no? Utilizando el simplify. Y nosotros que queremos aquí evaluar la función en el punto 1. Por eso le hemos puesto a f1, le hemos asignado la evaluación de la función en el punto 1, que nos resulta 1/2. Entonces, con el método subs, nosotros podemos evaluar la función. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos evaluar derivadas de un orden superior? Entonces, vamos a utilizar la misma lógica que manejamos hasta ahora, definimos nuestra función, utilizamos lo que es el derivativo o tanto el diff, y ponemos el DOIT, ¿no? Cuando utilizamos el derivativo. Y como tercer argumento, porque el primer argumento es la función que le mandamos, el segundo es la variable respecto a la cual queremos derivar, y la tercera va a ser el grado de derivada que queremos. Entonces, en este caso, nosotros estamos imprimiendo acá la derivada de segundo orden. Entonces, esta es la doble derivada. Entonces, nosotros acá podemos cambiar por cualquier otro número, ¿no? Puede ser un 5 o un 9, o para obtener la novena derivada, ¿no? Y bueno, de esa forma podemos calcular nosotros las enésimas derivadas. Lo mismo pasa con la función diff. Si nosotros preferimos utilizar esta función del diff, que es mucho más fácil de emplear, igual, como primer argumento mandamos la función, como segundo la derivada, bueno, la variable respecto a la cual queremos derivar la función, y como tercer argumento enviamos el grado de derivada. Entonces, como podemos ver, ambos nos devuelven el mismo resultado. Y de la misma forma, aquí podemos calcular de la misma función podemos sacar la quinta derivada. De la misma forma, acá la obtenemos, ¿no? Eso es para derivadas de una sola variable, pero también nosotros en Python podemos calcular lo que son derivadas de múltiples variables. En este caso se denominan las derivadas parciales, ¿no? Como este tipo de función que tenemos acá, cuando trabajamos con dos variables, en este caso x y y. Para definir este tipo de funciones, nosotros vamos a utilizar dos variables. Las vamos a definir de tipo simbólico, con el sp.symbol, respectivamente. X va a ser x, y va a ser igual a y. De esta manera nosotros ya hemos definido las variables. Ahora vamos a definir nuestra función. En este pedazo de código nosotros estamos definiendo la función de acá. Si x elevado a la quinta más 3 elevado por x a la 3 más y elevado al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, nosotros para calcular la derivada parcial vamos a calcular respecto a x y respecto a y, ya que es una función que maneja dos variables. Si nosotros ponemos el sp.diff de f de x, y respecto a x como el segundo argumento, ¿no? Porque respecto a esto va a derivar esta función. Y vamos a calcular en otra variable respecto a y. Acá le vamos a poner y en vez de x, ¿no? Y entonces acá tenemos los respectivos resultados. Tenemos la función original, tenemos la función derivada respecto a x, que va a manejar x y la función derivada respecto a y, ¿no? Eso es para el cálculo de derivadas parciales. Luego también tenemos lo que es la evaluación de estas derivadas con varias variables, ya que como acá tenemos solamente de dos, nosotros podemos definir funciones de 3, 4, 5, hasta n variables, ¿no? Para reemplazar los valores vamos a utilizar algo similar a lo que es el subs. En este caso vamos a emplear nuestras derivadas que acabamos de calcular acá. Nuestra derivada parcial de x, que es de x, punto. Aquí está lo nuevo, que es eval. Vamos a utilizar la función eval para sustituir los valores. Abrimos eval, entre paréntesis vamos a poner subs, igual, entre llaves, los valores que queremos reemplazar. En este caso, las x van a tomar el valor de 1. Entonces, x 2.1. Y de la misma manera para y. Y va a tomar el valor de 2, como se menciona acá. Entonces nos va a dar directamente un número, porque estamos evaluando directamente lo que es la función. Y de la misma manera acá, vamos a tomar como x igual a 2 y y igual a 5. De la misma manera, de x.eval, utilizamos el subs igual x
2.2 para que tome el valor de 2 y y 2.5 para que tome el valor de 5. Y de esta manera nosotros podemos calcular derivadas y también evaluarlas. Como vimos, podemos ver en Python que se pueden hacer derivadas con varias variables, derivadas parciales, derivadas de enésimo orden o derivadas simples.